buenos días, buenos días, iniciando la transmisión de esta semana y de este día, el último día de noviembre. Vamos a ir inmediatamente a buscar el enlace para enviarlo inmediatamente. Antonia Joserlin, ¿cómo estás? Comienzo de semana, así es. Jonathan González, buenos días. Franklin Burgos, buenos días, hermano. Ruth, hoy están llegando raudamente. Mari Peñi, dice Javier Quevedo, eso es. Oye, se me olvidó Javier Quevedo colocar un video el otro día de Siley Mora, de mi amigo Siley Mora, donde habla algo de lo que yo cito en el libro, pero voy a ver si me acuerdo hoy día. Ruth Bustamante, buen día. Ya, aquí tengo el enlace, entonces lo vamos a enviar ahora mismo. Eh, Turururun, tururun, tururun, turun, turururun, turururun. De Corral voy a Valdivia mientras está como de fuera de tono la canción, ¿no? Mi computador. Bueno, mientras van llegando a la sala de clase, les contaré que Valdivia tiene un hermoso día soleado, hoy día despejadito con un viento frío, viento sur se le llama acá, así que está realmente rica la mañana para estudiar la Biblia. Así que vamos a iniciar en pocos minutos, en 3 minutos iniciamos. Así es, está realmente soleado Valdivia. Estoy esperando que abra el WhatsApp. Ahí sí, ya. Para enviar entonces los enlaces. Buenos días. Aquí el enlace de hoy. Pa, pa. Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Ahí está. A algunos les va a llegar 2 veces el enlace. Y... Buenos días. Aquí el enlace. Y se fue el enlace. Ya, estamos listos entonces para la clase de este día. Mientras van llegando, se van poniendo cómodos y cómodas, ¿cierto? Para iniciar nuestra clase. Hoy día traje la Biblia de Yuneman para echarle un vistazo, así que yo creo que debo ser el único que tiene esta Biblia en Chile, pero no es mía, qué mal, no es mía, sin embargo, la tengo a perpetuidad custodiada en mi sagrada biblioteca, ¿no? Y además traje esto, todos lo conocen, porque mi computador se lo van a llevar en pocos minutos. Así que resulta que no tengo mucha Reina Valera en mi... O sea, tengo, por ejemplo, la Biblia de la Reforma, que es así un mamotreto. Entonces era como demasiado grungy para traer aquí al Romano Móvil. Y por eso traje nuestra querida Reina Valera. Esta es Reina Valera, ¿no? La de los Gedeones. Yo creo que sí. Me imagino que sí. Ya, pero traje la Reina Valera para seguir estudiando acá. Buenos días, buenos días. Alfonso, buenos días, hermano, ¿cómo están? Iniciamos en un minuto la clase del día de hoy. No les mandé, les iba a mandar una fotito de un cordero con 7 cuernos y ojos, y 7 ojos, pero después desistí de eso y se me olvidó en realidad. Incluso se me olvidó hacer hasta la promoción en la mañana, que los lunes a veces mando un avisito en Facebook de que vamos a iniciar la clase, pero nada que hacer. ¿Y cómo estuvieron ustedes? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Cuéntenme un poquito de eso. Miren, ya están llegando ahí. Ahí los estoy viendo. Jess Araya, Andrea Elizabeth, Patricio Campos, Wolf, César Beltrán, Gregoria, Carla, Richard, Julio Atenas, Manu López. Ya los alcancé a saludar a todos, ¿no? Gabriel Castillo, y tengo que entregar oficialmente la máquina. Ya.
Ahí está. Gracias. ¿Quién está el estudiante? Otito ya está instalado listo para escuchar la clase del día de hoy. Bueno, ya ahora no tengo la hora, así que me imagino que son... Porque este reloj está atrasado. Ya, sí, deben ser las 9:05. Para iniciar entonces el estudio del día de hoy. ¿Quién es el compañerito nuevo, Ruth? Está Miriam Noemí, Juanes, Edu, Gabriel, Juana Pablaza. No sé quién es el compañerito nuevo, querida Ruth Erika. Ya, vamos entonces, abran por favor sus Biblias o sus Nuevos Testamentos Gedeones que ustedes puedan tener y vamos a ir revisando inmediatamente. Estamos en el capítulo 5 de Apocalipsis, o casi digo Eclesiastés, ¿no? Estamos en el capítulo 5 de Apocalipsis, avanzando paso a paso por el estudio bíblico de este libro maravilloso, ¿no? Y que nos trae tantas cosas, nos trae tanta información y que nos hace conversar de tanto también. Entonces, voy a leer, el viernes pasado avanzamos apenas en los primeros 3 versículos del capítulo número 5, pero se los voy a leer, miren, se los voy a leer aquí en Reina Valera, y después se los voy a leer en la Biblia de Yuneman, hasta que llegue Samuel. Capítulo número 5, versículo 1, 2 y 3 dice: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿se acuerdan de esa canción, no? Y salió del trono una voz que decía: alabada a nuestro Dios. Qué buena, qué linda, ¿no? Qué linda. Buena, buena. Hay música religiosa realmente hermosa. Bueno, pero parece que no tenía que ver con este texto, sino con uno que viene después. Pero no importa, no adelantamos igual. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ya hablamos acerca de eso, de los rollos sellados, de qué era el sello, que parece que este era un sello como amarrado, como pasadores, y tratamos de vislumbrar cómo podía ser un rollo con 7 amarres, porque no bastaba porque como las profecías se van dando de a una, cada sello se va abriendo, y se va leyendo lo que está, entonces es un súper rollo, ¿no? No es simplemente un rollo con un sello, porque si no habría que leerlo completo de principio a fin. Entonces, y esto le da dramatismo al texto, si esto es lo mejor, ¿no? Porque en la medida que se va avanzando en el texto se van mostrando ciertos elementos, no se suelta todo, ¿no? Sino que va avanzando y eso provoca, por supuesto, imagínense que esto es algo que se le cuenta a la gente que nunca ha escuchado Apocalipsis, ¿no? Se estaban comiendo las uñas, ¿no? Con todas estas imágenes, todas estas visiones, y mientras vamos avanzando se va ocurriendo esto. Entonces hay un rollo con 7 amarres, y en la medida que se van desamarrando van ocurriendo cosas, ¿cierto? La apertura de los sellos. Esto, por supuesto, es una... Aquí nosotros tenemos que pensar que muy pocas cosas en la Biblia están escritas así como salieron, ¿no? Aquí hay intencionalidad, ¿no? Hay una intencionalidad literaria, podríamos decir. A veces nosotros pensamos que, oh, mira, es casi como una fotografía, ¡paf!, de lo que se salió ahí y se pone aquí en la Biblia. No, 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 no. Todos los géneros literarios tienen una intencionalidad, ¿no? El escritor trata de agregarle dramatismo, ¿no? Trata de agregarle imágenes literarias que sean súper potentes para que la imaginación de las personas pueda ser rápidamente despertada, porque además recordemos que todavía estamos en una época en donde el analfabetismo es muy generalizado, o sea, mucha gente no sabe leer y escribir. Entonces, por eso las imágenes tienen que ser vívidas, ¿no? Aquí nosotros estamos viendo colores, estamos viendo números, estamos viendo, más adelante vamos a tener olores, etcétera. O sea, son textos hechos, como yo decía al principio de la clase de Eclesiastés, de Apocalipsis, son textos hechos para nuestra imaginación y por eso son cuadros, ¿no? Por eso son cuadros.
El capítulo número 2. Y vi a un ángel fuerte, ¿cierto? Atlético, como dice la traducción de la Compañía de Jesús, que pregonaba a gran voz y decía: ¿quién es digno de abrir el rollo, deberíamos decir, ¿cierto? Y desatar sus sellos. ¿Quién es el digno? Versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Entonces yo voy a leer esos 3 versículos en la versión de Yuneman para que ustedes vean cómo es una versión súper literal. Y vi en la diestra, este versículo 1, 2 y 3 del capítulo 5 de Apocalipsis es la versión de Guillermo Yuneman. Y vi en la diestra del sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte pregonando con voz grande: ¿Quién? ¿Digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Versículo 3. Y ninguno podía en el cielo, ni sobre la tierra, ni por debajo de la tierra, abrir el libro, ni mirarle, ¿no? Bueno, eso dicen los primeros 3 versículos que estoy todavía medio dormido, Antonia. Bien. Entonces aquí ya tenemos varias cosas interesantes, tenemos un rollo con 7 sellos y tenemos hasta aquí nadie quien sea digno de poder abrir este rollo. También hablamos la semana pasada de la jugada peligrosa que está haciendo Juan cuando habla del que está sentado en el trono. ¿Se acuerdan que hablamos de que el judaísmo había tenido 3 estadios o había pasado por 3 estadios en relación a su creencia en Dios? La primera persona que coloque los 3 estadios que yo dije se lleva un Nuaj en PDF de regalo. Mi segundo libro. Estoy como un profe del seminario que cuando citaba libros se citaba siempre sus propios libros en las bibliografías. Bueno, pero no puedo regalar otra cosa porque si no iría contra las normas del Copyright International. Entonces puedo regalar solo el mío. Así que el primero que coloque los 3 estadios que yo dije sobre los cuales ha pasado Israel, entonces se lleva un Nuaj de regalo para ver quién además puso atención a la clase. Yo le dije: tomen apunte, listo. Juanes Trujillo, muy bien. Lo siento para todos los demás, pero Juanes se lo llevó. Juanes, al finalizar la clase, por favor, envíame un mensaje por inbox con tu correo para enviarte un Nuaj de regalo. Así funciona, ¿no? Entonces, el judaísmo pasó por 3 estadios. En realidad pasó por 4. Yo les voy a contar el último, ¿ya? Entonces, por eso, cuando yo les digo que Juan, cuando dice aquel que está sentado en el trono, que tiene el rollo en la mano, que es uno con apariencia, etcétera, está jugando peligrosamente. Oh, maga encantada, me ganaste. Ya, era panteísmo. Entonces, es súper peligrosa la jugada que hace Juan, porque a Dios no se le puede representar, ¿no? Esa fue la gracia y el gran aporte. Franklin. Es una jugada peligrosa. A Dios no se le puede representar. Entonces, Juan además, cuando escribe que hay uno que está sentado en el trono, se está adscribiendo sobre sí mismo una autoridad especial. O sea, a él se le muestra quién está sentado en el trono. Eso es muy peligroso. Porque a Dios no se le podía representar de ninguna forma. De hecho, en algún punto en el Antiguo Testamento tampoco se podían representar los ángeles, ¿no? Y nada de lo que estuviera en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ¿se acuerdan? La idolatría, o sea, Juan se la juega con entregarnos una imagen, ¿cierto? Que si bien es cierto, no es una imagen clara, ¿no? No nos dice si tiene el pelo rubio, tiene el pelo blanco, como siempre se le representa, ni si tiene tridente o no.
pero está jugando peligroso, ¿no? Está jugando peligroso. Entonces el judaísmo ha pasado por el politeísmo, ¿cierto? Cuando adoraban a los dioses de Baal y todo lo demás, también pasaron por ahí. Pasaron por el enoteísmo, es decir, yo tengo un dios, el dios de Israel, pero también reconozco que los demás tienen dioses y la existencia de esos dioses también están hechos así. Eh, Ese es el enoteísmo, ¿no? Y después vendrá el monoteísmo, ¿no? Que dice que este Dios es por sobre todos los dioses. Y también junto a Baruch Spinoza, entonces el judaísmo, pero no el judaísmo, en realidad eso sería injusto decirlo así, ¿no? Aunque evidentemente hay judíos hoy día que son panteístas, pero con Baruch Spinoza también está la cuestión, ¿cierto? De el panteísmo, ¿no? Que fue la acusación que le hicieron a Baruch Spinoza, ¿no? En ese tiempo. Entonces, Alfonso dice, pero ya Ezequiel había hecho, sí, sí. Yo creo que eso es jugar un poquito con fuego, ¿no? Y yo creo que por eso en estos ambientes proféticos y visionarios podían llegar a ese límite, ¿no? Porque son visiones celestiales, ¿no? Son visiones celestiales, o sea, son invitados estos hombres a subir al cielo, ¿no? Y por supuesto que ven a Dios. Sin embargo, no deja de ser peligroso respecto al mandamiento, ¿cierto? Que habla de la idolatría y del cuidado respecto de las imágenes, porque lo que transportan estas imágenes son justamente conceptos que ya nosotros tenemos asociados en nuestra mente. Así que... y Juan hace gala un poco de esta autoridad, ¿no? Y él también, ¿no? También ve a esta figura que se sienta, por lo tanto tiene cuerpo, ¿cierto? Que se sienta en el trono y tiene un rollo en la mano, etcétera. Bueno, continuemos entonces ahora con el versículo número 4. Yo voy a dejar aquí abierta la Biblia de Yuneman para ir revisando qué dicen estos textos. Bien, vamos al versículo número 4 entonces. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Yuneman dirá, y yo lloraba mucho porque nadie digno fue hallado de abrir el libro, ni de mirarle. Miren qué interesante. Reina Valera tiene 3 verbos, ¿no? Abrir, leer y mirar. No estoy con el texto griego aquí, así que si alguien está con el texto griego, por favor. Hoy le mandamos un saludo a Hernán, nuestro querido amigo Hernán. Un gran abrazo para él. Entonces aparecen 3 verbos. Si alguien me puede confirmar si en el texto griego aparecen los 3 verbos. Abrir, leer y mirar, por favor. Juan dice sobre sí mismo que está llorando, ¿no? Que tenía angustia, ¿no? Porque aquel que estaba sentado en el trono tenía un rollo con 7 sellos y viene un ángel y pregunta, ¿quién es digno de abrir este rollo? Y no había nadie, ¿no? Y no había nadie. Entonces, ¿por qué lloraba Juan? Posiblemente porque Juan sabía o esperaba que la apertura de esos rollos trajeran algún acto liberador, alguna solución, ¿cierto? Algo iba a ocurrir con la apertura de esos rollos, porque además el texto va increciendo, ¿no? Entonces, el griego dice abrir el rollo y ni verlo, y no verlo a él. Ah, perfecto, ya. Gracias. Entonces, el leerlo no parece, a menos que lo unan leer y mirar. Eso es importante. Quizás el textus receptus tenga estos 3 verbos. Porque Yuneman tiene... No, Yuneman tiene dos verbos nomás. Abrir el libro y mirarle. Entonces, Juan lloraba. Esto es interesante porque el hecho de que diga que Juan lloraba, siendo que Juan mismo escribió el libro, ¿cierto? Uno dice, ok, no sabía, no pasó por un estatus literario, no fue acomodado este texto, no fue hermoseado después, sino que lo va leyendo como que está en presente. Esto es súper interesante, ¿no? Porque lo va leyendo como que estuviera ocurriendo ahora. Entonces,
¿quién es digno de abrir el rollo? Y nadie había. Y yo lloraba mucho, dice Juan, porque no había ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo. Vamos a quedarnos con esos dos verbos mientras tanto. Ni abrir el libro ni de leerlo. Fíjense la importancia, ¿no? El acto de abrir el sello, pero después leer el sello. O sea, fíjense que incluso en el mundo de las visiones de Juan, el libro es importante. Fíjense, y este es uno de los grandes aportes, ¿no? de el cristianismo y del judaísmo antes que el cristianismo a la religión universal o a la cosa religiosa en el mundo, el hecho de tener libros. Fíjense que todo tiene que ver con libros, ¿no? Todo tiene que ver con un rollo, el rollo de la Torá, ¿cierto? Los rollos que se encontraron en el Mar Muerto, los evangelios que se ponen por escrito, incluso no solo en el plano de lo terrenal, sino que en el plano de lo supraterrenal, ¿cierto? Están también los libros. O sea, son religiones del libro, por eso son tremendamente interesantes y por eso el Islam, cuando nace como religión, también necesita tener su propio libro, porque se dan cuenta que el libro es importante, ¿no? Como en la película El libro de Elí, ¿cómo se llama? ¿No? Donde trabaja Denzel Washington, ¿no? Donde está protegiendo una Biblia, ¿no? El libro es súper importante. Y ahora nos damos cuenta cómo también en el cielo está el acto de la lectura y de la interpretación. Fíjense, en el cielo también se lee. Y en el cielo también se interpreta. Usted dirá, ¿pero dónde se interpreta? ¿Dónde dice? Bueno, cuando hay lectura, hay interpretación. Cuando hay lectura hay interpretación, siempre que yo leo, sobre todo cuando leemos textos sagrados, hay interpretación. Gracias, Gonzalo, ¿no? El libro de Elí, así se llama. Entonces no había ninguno digno de abrir el rollo, ¿cierto? Y ni siquiera de leerlo, ¿no? ¿Quién estaba? Versículo número 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, ¿no? Los dos únicos verbos. Gracias, querido Hernán. Eso es. Ahí están los dos verbos en griego. ¿Qué dice? Anoigo, abrir, y bleto, mirar. Ahí está. Entonces tenemos dos verbos. O sea, Casiodoro le puso un verbo de más. Oye, pero ¿cómo? Si el mismo Apocalipsis dice que no se le pueden poner más cosas a este libro. ¿Cómo Casiodoro le puso un verbo extra? Bueno, hay que ver... hay que ver el Textus Receptus de Erasmo, habría que echarle un vistazo, ¿no? Porque esto ya sería una cosa súper interesante, que dijera el texto griego que además de leerlo, de mirarlo, ¿no? Eso sería como una contemplación del texto. Bueno, y uno de los ancianos, versículo 5, me dijo, no llores. He aquí, y aquí la cosa se pone muy buena. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, ¿no? Fíjense qué interesante, no dice leer hasta aquí, ¿no? Simplemente dice abrir el libro y desatar los 7 sellos. El Textus Receptus tampoco tiene leer, entonces simplemente, gracias Alfonso, entonces el texto simplemente dice abrir el libro y mirarlo, ¿no? Qué interesante que diga mirarlo y no leerlo, ¿no? Y de hecho en el texto de ahora tampoco dice que el león de la tribu de Judá va a leerlo. Hasta aquí. Todas estas cosas son súper interesantes, ¿no? O sea, el texto dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrirlo ni de mirarlo, ¿cierto? Y después dice que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Hasta ahora parece que nadie lo va a leer, ¿no? Lo importante es simplemente el acto de desatar los sellos. Fíjense cómo la simbología, ¿no? O sea, el texto escrito aún no sabemos qué dice, pero ya nos damos cuenta de la importancia de la existencia del rollo y solo de verlo y abrirlo, ¿no? El texto. Ahora, he aquí el león de la tribu de Judá, entonces ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La pregunta que yo me hago respecto de esto es, ¿ha vencido? ¿Qué significa ese vencer? Y esta es una pregunta pastoral que yo me hago.
no es tanto una pregunta teológica ni histórica, sino que es una pregunta pastoral. ¿Contra quién debe vencer el cristianismo? ¿Ah? Buena pregunta, Jonathan González. Y si Juan no tiene la capacidad de leer y comprender el texto, bien. Fíjense, esto es re interesante, ¿no? Simplemente aquí se está pidiendo que alguien tome el rollo y lo abra. Hasta ahora, no hay lectura del texto, simplemente abrirlo y mirarlo, ¿no? Y contemplarlo, podríamos decir. Bueno, ahora vuelvo un poco a la pregunta anterior. ¿Contra quién debe vencer el cristianismo? Porque la imagen que se nos presenta del Señor en estos textos son imágenes bien distintas, ¿cierto? Ya lo hemos dicho, del Jesús de los Evangelios. Al punto de que ya ni se le llama Jesús aquí, ¿no? O sea, aquí tiene títulos imperiales, ¿no? Aquí Jesús tiene títulos imperiales. En los Evangelios es Jesús, ¿no? Yeshua, o como yo prediqué ayer domingo, el Immanuel, ¿no? El Dios con nosotros, el Sar Shalom, el príncipe de paz, etcétera. Pero acá tiene los títulos hasta de Pantocrátor, ¿no? O sea, el gobernador, el poderoso, el potente, etcétera. Entonces, dice este anciano, de los 24 ancianos que estaban ahí, un anciano de ellos entonces sale y le dice a Juan, no llores, ¿no? He aquí que el león de la tribu de Judá, fíjense el primer título que le da el anciano, ¿no? El león de la tribu de Judá, Aslan, para los que les gusta la crónica de Narnia. El león de la tribu de Judá, ¿no? Ahí está la imagen poderosa, ¿no? Ya habíamos topado con un león, ¿cierto? Ahora estamos con el león de la tribu de Judá, que eran los nombres, ¿no? Que se le habían adscrito al Mesías antes de que el Mesías viniera, ¿no? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿A quién? Bien, gracias Hernán por ese texto. Miren cómo estamos viendo el texto receptus, el texto crítico, qué maravilloso. Son maravillosos ustedes. ¿A quién debe vencer el cristianismo? ¿A quién nosotros deberíamos vencer? Porque esto es complejo. De Apocalipsis además surgen estas ideas de que el cristianismo está en guerra. Perfecto, digamos que sí. ¿Contra quién está en guerra el cristianismo? ¿Contra quién está en guerra los hijos de Dios? ¿Quién es el enemigo a vencer, ¿no? Del cristianismo. Hoy día nosotros podemos darnos cuenta, ¿no? Que el cristianismo tiene distintos enemigos y en los últimos siglos ha tenido distintos enemigos. Yo me pregunto, ¿son los enemigos correctos? ¿No? ¿Quién define a quién debemos vencer? Porque estamos hablando del león de la tribu de Judá, la raíz de David que venció, ¿cierto? Y por lo tanto nosotros deberíamos preguntarnos, ok, ¿a quién debemos vencer? ¿Debemos vencer? Esa es la primera pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Debemos ganarle a alguien? Fíjense los enemigos distintos que ha tenido el cristianismo y los sigue teniendo hoy día. Los comunistas, hoy día, ¿no? Los colectivos LGTBI también son enemigos a vencer, ¿no? En la antigüedad, hace un par de siglos, era la ciencia, ¿no? El darwinismo, hasta el día de hoy sigue siendo un enemigo también a vencer. ¿Quiénes más ustedes considerarían que son los enemigos hoy día del ateísmo, ¿no? El agnosticismo, el ecumenismo, ¿no? ¿A quiénes debe vencer el cristianismo, ¿no? Y fíjense, si ustedes hacen esa lista, ¿no? El ecumenismo, el sincretismo, el humanismo, hoy día que está de moda, ¿no? Que el humanismo, ya otro enemigo a vencer. Los comunistas también, todo que sea de color rojo tiene que ser vencido, ¿no? Son el enemigo del cristianismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Son los enemigos a vencer en el Nuevo Testamento? Cuando hablamos de las ideologías, por ejemplo. Por eso cuando nosotros volvemos al Evangelio,
el enemigo del ser humano, y de alguna forma también lo dice Pablo, ¿no? Está dentro de sí mismo. Como esta historia, ¿no? De que nosotros somos habitados por dos lobos, ¿cierto? Y que cada uno determinará qué lobo alimenta. O en la versión, en una versión judaica, que cada uno de nosotros tiene un ángel, ¿cierto? Un ángel bueno y un ángel malo, etcétera, etcétera. La posmodernidad, ¿no? Otro enemigo, los poderosos de este mundo, etcétera. Todos hemos tenido, pero el enemigo nuestro está mucho más cerca, ¿no? Y el Evangelio nos dice que mucho del enemigo tiene que ver con nuestra forma de pensar, lo religioso para empezar, ¿no? Y esto es súper importante porque a la gente le encanta definir sus enemigos. Hay cristianos que les encanta levantarse en la mañana y decir, ay, bien, hoy día voy a luchar contra, no sé, contra los cubanos, contra los venezolanos, contra la ideología de género. Hoy día, ay, se sienten como, y ahí surgen los apologistas, ¿no? ¿Y cuál es el enemigo hoy día del ser humano? Fíjense que yo acabo de terminar de ver una serie que se las recomiendo, pero por todos lados, o de todas formas sonaría mejor, ¿no? Acabo de terminar de ver la serie Mars, ¿no? Que es una mezcla de documental y ciencia ficción respecto de lo que ocurriría o lo que va a ocurrir cuando el hombre llegue a Marte. Pero tremenda serie, pero buenísima. Lo más impresionante es cómo cuando llegan a Marte estos primeros colonos, llevan en sí mismo las mismas problemáticas que nosotros tenemos aquí en la Tierra. Pero es impresionante, empiezan otra vez los problemas con las grandes corporaciones, empiezan los problemas de la explotación, empiezan los problemas territoriales, empiezan y surgen por un lado nuevamente los científicos, ¿no? Que dicen, oye, nosotros venimos a explorar, no venimos a reventar el planeta, etcétera. Y surgen las grandes multinacionales, o sea, allá donde nosotros estemos llevamos a nuestro enemigo, ¿no? Entonces vuelvo y pregunto, ¿a quién tiene que vencer el cristianismo? ¿Tiene que vencer a alguien? Los gringos hace mucho rato atrás le daban con el Islam. Pucha, le dieron años con la cuestión del Islam, ¿no? Que Alá no es Dios, que los islámicos no sé qué, que los musulmanes no sé cuánto. Ese era como... en la medida que tú defines tu enemigo, yo creo que se corren ciertos peligros. Y por eso tenemos que volver constantemente al Evangelio. ¿Jesús tenía un enemigo a vencer? Me lo pregunto, ¿no? No es una afirmación. Me estoy preguntando, ¿a quién tenía que vencer? ¿No? ¿A quién tenía que vencer? Si cuando va al desierto y surgen las tentaciones es un vencerse a sí mismo. Por eso se llaman tentaciones, ¿no? Si no hubiera tenido la intención de pecar, el deseo de pecar, no era tentación. Entonces, al principio del ministerio de Jesús, lo que tenía que vencer estaba dentro de sí mismo. Su búsqueda de gloria y honra, ¿cierto? Su búsqueda de satisfacción rápida, ¿no? Convierte las piedras en pan, o sea, satisface rápidamente la necesidad de lo que tienes. Ante eso nosotros sucumbimos, pero rapidito, ¿no? O sea, rápidamente satisfacemos las necesidades que nosotros tenemos al tiro, ¿no? Ese es un poco el sentir de la, eh, del hipercapitalismo que tenemos, ¿no? La idea es saciar lo que tú deseas de manera rápida y concluyente. Entonces Jesús le dice, convierte esta piedra en pan, o sea, rápido, lo que necesitas, considéralo ahora. El poder, ¿cierto? Pararse frente al templo y te voy a dar todos los reinos de la tierra, ¿no? O lánzate desde aquí. O sea, la primera tentación, el primer enemigo, si uno quiere, del cristianismo, es el cristianismo mismo, ¿no? Entonces, por eso me llama la atención este texto cuando dice que este león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Quizás por eso yo a veces pienso que Jesús se rodeó de poquita gente. Porque realmente nosotros, en nuestra búsqueda de mejorar el mundo, si es que la tenemos, ¿no? No vamos a influir mucho más que los que están junto a nosotros, ¿cierto? Entonces, quizás por eso Jesús no se rodeó de multitudes, ¿no? Porque no es posible cambiar una multitud.
todo lo contrario que se ha hecho en los últimos años, ¿no? Con las grandes multitudes, etcétera, siguiendo a los líderes. Bueno. Entonces, sigamos con el texto. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos el león de la tribu de Judá. Y ahora dice Juan, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes que ya habíamos descrito en el capítulo anterior, en medio de los ancianos, de los 24 ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Pasamos del león al cordero, ¿no? Y esto es importante. A ver, Hernán dice, es que el cristianismo se romanizó y no hay reforma que lo haya logrado cambiar y se convirtió en conquista en lugar de alojo. Siempre va en dirección hacia lo diverso, en imperativo, violento, en lugar de constituirse en lugar de refugio para todos, debe decir, ¿no? Exacto. Bueno, el cristianismo tomó las mismas armas de sus enemigos para luchar contra ellos. Uber dice, hacer manifestaciones de nuestro interior no siempre es una buena idea. No entendí muy bien. Uber. Entonces, en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. No sabemos qué quiere decir esto. O sea, si tratamos de imaginar esto, no tenemos ninguna posibilidad. Podríamos ver representaciones gráficas, ¿no? Coloque usted en Google cordero como inmolado a ver qué le aparece. Entonces, pero no tenemos una forma de entender qué significa este cordero como inmolado. Sabemos a quién se refiere, pero no podemos visualizar este cordero como inmolado. Esto es un jugueteo que tiene Juan en Apocalipsis que a veces es un poco desesperante, ¿no? Que nos plantea imágenes del más allá, pero hay imágenes que no podemos decodificar. Como por ejemplo cuando habla del que está sentado en el trono. O sea, nos dice está sentado en el trono y se acabó la fiesta, ¿no? El resto tenemos que tratar de nosotros pensar si tiene los ojos claritos, si tiene los ojos café, si tiene facciones delgaditas. No sabemos, ¿no? Si es más gordito, ¿no? Si es más musculoso, no sabemos, ¿no? Y ahora nos pasa lo mismo, porque como estamos dentro de una visión, tenemos que simplemente conformarnos con estos como, ¿no? Que es lo más cercano. Un cordero como inmolado, ¿no? Y ahora la cosa se pone mejor, porque además este cordero tiene 7 cuernos, ¿no? 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, trate de imaginarse un cordero en pie, como inmolado, con 7 cuernos y 7 ojos, que además son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, no me puedo imaginar eso. No tenemos ninguna forma, ¿no? Solo tratar de interpretar, pero al tratar de interpretar podemos caer, por supuesto, en otros tipos de problemas. Entonces, este versículo en sí, nosotros simplemente, mira, cordero degollado, dice, gracias Ruth, Erika, como un cordero degollado más encima, ¿no? Esto es un problema. Porque nosotros cuando nos cuentan esto vamos a tratar de imaginarlo. Porque es obvio, ¿no? Es obvio. Si cuando a nosotros se nos presenta una imagen, ¿cierto? El cerebro antes que le digamos nada, antes que le digamos, el cerebro ya está funcionando. Entonces cuando dice este texto, ¿no? En medio un cordero como degollado que tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los espíritus de Dios enviados en la tierra. Realmente este es un texto que nosotros... Pero es súper difícil, porque podríamos decir, ok, esto hay que contemplarlo. Bien, pero la imaginación sigue funcionando, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, más adelante este texto de alguna forma se va a ir reinterpretando también. Entonces, bueno, los cuernos representan el poder, ¿no? Porque en la antigüedad algunas estatuas de grandes hombres de la antigüedad se les hacían con cascos y los cascos tenían muchos cuernos. Entonces, los cuernos implicaban poder. Entonces, aquí está de alguna forma la contradicción, ¿no? La contradicción en el Mesías, ¿no? Y la contradicción está escrita de 2 formas. Primero, es un león y es un cordero.
El león representa la potencia, la fuerza, y el cordero representa, ¿cierto?, la quietud, ¿no? El ser manso, ¿no? Y ahí está. ¿Y por qué necesita recurrir a estas imágenes literarias, Juan? Porque así funcionan las imágenes literarias del Antiguo Testamento y del Medio Oriente, ¿no? Con estas polarizaciones, ¿no? Donde colocas A frente a B, blanco frente a negro, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no tenemos mucho más que hacer con estas imágenes. Y esto es una invitación también, ¿no? No todo lo podemos interpretar. ¿Y qué hacemos con eso? Ahí radica el peligro, ¿no? Entonces empezar a ver que estos cuernos son no sé qué cosa y los ojos son esto. Generalmente los escritores e intérpretes dirán, bueno, que los cuernos significan poder y los ojos significan el poder de ver en todos los lugares y en todas partes, ¿no? Y ahí se acaba la cosa. Bueno, versículo número 7. Déjenme leer el 5 y 6 en Yuneman. Dice, y uno de los ancianos díceme, no llores, he aquí ha vencido el león de la tribu de Judá, la raíz de David, para abrir el libro y los 7 sellos en él. Versículo 6 dice, y vi en medio del trono de los 4 vivientes y en medio de los ancianos un cordero estante, ¿no? Como inmolado, teniendo cuernos 7 y ojos 7, ¿no? Miren, en la notita a pie de página, Yuneman dice respecto de los 7 cuernos y los 7 ojos, dice fuerza y ciencia inmensa, ¿no? Así traduce. Entonces aquí nosotros estamos frente a una imagen. Me entraba con el ojo. Estamos frente a una imagen que no... Franklin. Las atalayas sirven para eso, ¿no? Estamos frente a una imagen que no debemos imaginar. Eso es lo peor, ¿no? Exactamente, Antonia, ¿no? Estamos frente a una imagen tremendamente provocadora, pero que no podemos imaginar, ¿no? No podemos imaginar. No tenemos cómo imaginar esto, ¿no? Es como que Juan está metiendo toda la información que puede en el cordero, ¿no? Es león, es cordero, está degollado, lo que significa que murió, ¿cierto? Que venció, que además tiene todo el poder y tiene toda la ciencia, como dice Yuneman con los ojos. Todo lo metió dentro de un ser que no podemos imaginar, ¿no? Ahí está, es como que en esta imagen, en este versículo 6, está toda la teología, toda la cristología resumida en un versículo, ¿no? León, cordero, degollado, venció, con cuernos y con ojos. Estamos. Ahí está. Este sería como el mini credo, ¿no?, de la cristología del Nuevo Testamento. Aquí está todo escrito. Está todo hecho con imágenes. Quizás por eso estamos frente a un rollo que todavía se dice que hay que abrir y mirar, no leer. Porque quizás estamos de hecho estamos en el mundo de las imágenes, ¿no? Las imágenes no se leen. Las imágenes es interpretación inmediata, ¿no? Y sensaciones inmediatas. Eso es lo que ocurre. Vamos al versículo número 7. ¿Cómo estamos en la hora? Porque no veamos. Estamos súper bien. ¿Alguien está apurado? Prepárense un cafecito. Total, hoy día es lunes, último día de noviembre, y mañana comienza comienza el último mes del año, que lo estamos esperando con ansias. Rulo Orellana. Exacto. Yo realmente no sé si Juan se fumó algo, como dicen, pero estamos en medio de unas imágenes realmente impresionantes. O sea, son impresionantes, ¿no? Imágenes que nos lega Juan para no imaginar. Ahí está. Juan nos lega imágenes que no podemos imaginar porque no tenemos ninguna referencia. O sea, más allá de los dibujos que alguien puede hacer es lo que hay, pero hacer el dibujo, recuerden que esto dice cómo, ¿no? Que esta imagen era cómo, ¿no? Entonces, hacer el dibujo es súper difícil, ¿no?, respecto de eso. Bueno, versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Estaba viendo la versión en inglés acerca de abrir el libro, leerlo y mirarlo.
y simplemente dice leer el libro y mirar en él, ¿no? Nada más. Así que hay un verbo extra en Reina Valera. Y vino y tomó el libro. ¿Cómo tomó el libro? Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Fíjense las preguntas que uno se hace, pero bueno, así es el ejercicio talmúdico del estudio de la escritura, ¿no? Es decir, te preguntas todo. Y vino y tomó el libro. Bueno, pero era como un cordero. ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo lo tomó? ¿No? De la mano derecha, miren la sutileza, ¿no? Vino y tomó el libro de la mano derecha, porque el que estaba sentado en el trono tenía el rollo en la mano derecha, y la mano derecha implica la sucesión, ¿cierto? La sucesión. El rey tiene al príncipe sentado a la derecha, así funcionaba siempre, ¿no? Y vino entonces y tomó el libro de la mano, antropomorfismo nuevamente, peligroso, peligroso, ¿no? Antropomorfismo de Dios de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿no? Entonces aquí lo que se está diciendo es que este cordero león, ¿cierto? Era el digno, porque es el que tiene toda la fuerza, tiene toda la ciencia, toda la visión, ¿cierto? Con los 7 espíritus de Dios, 7 implica la plenitud, ¿cierto? La plenitud de la fuerza, la plenitud de la visión, es el que toma el rollo de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y salió del trono una voz que decía, buena, ¿no? Linda alabanza esa. Ya. Versículo número 8. Déjenme ver cómo dice el 7 en Yuneman. Y vino y tomó de la diestra del sentado en el trono el libro. Bien. Versículo número 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero león, ¿cierto? El león de la tribu de Judá, que es también el Cordero. Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. Esto es súper interesante, ¿no? No se nos había dicho hasta ahora, ¿no? Hemos escuchado esto de la voz como de trompeta y ahora tenemos instrumentos de cuerda, ¿no? Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo, hermano. Bueno, por eso algunos dicen que esto es un culto, ¿no? Porque aquí tenemos adoración, tenemos música, tenemos las copas de oro llenas del incienso, que el incienso, yo una vez fui, nosotros en nuestra tradición protestante usualmente no hemos visto incienso en las iglesias, ¿no? Eh, em, una vez fui hace muchos años, yo estaba en el seminario, era un pollito, como canta Pica Pica. Eh, y fui a una misa, me acuerdo, ortodoxa. Y les quiero contar esto porque quiero transmitirles esta imagen. Y fui a una misa ortodoxa en Santiago de Chile, ¿no? Ahí en Providencia hay una capilla ortodoxa bonita, está como en el centro de Providencia. Y me acuerdo que fui una mañana, yo estaba en el seminario y ese día no tenía que ir a la iglesia, porque cuando uno estudia en el seminario, por lo menos en el seminario donde estaba yo, teníamos que hacer práctica pastoral, entonces trabajamos en una iglesia local. Pero ese domingo yo no tenía que ir, entonces dije, ¿y dónde voy ahora? Y el seminario estaba también ahí en Providencia, está ahí. Entonces fui a esta misa, dije, voy a ir a la misa ortodoxa, nunca he ido a ver los ortodoxos. Ortodoxos creo que eran sirios, árabes, no me acuerdo muy bien. Y fue una de las experiencias místicas más potentes que yo he tenido. Porque yo no sé si usted ha escuchado cantar alguna vez a los ortodoxos, la música ortodoxa. Es tremenda. Ahora, fíjense esta imagen. Yo ahora les voy a transmitir una imagen. Un templo pequeño, ¿no? Una capilla pequeña, no muy grande, que yo creo que con 80 personas se llena.
ventanitas pequeñas en lo alto, a lo largo. Atrás había un altillo en un segundo piso donde se instaló el coro. Esa misma Ananías. Bueno, esa misma debe ser, porque eran como esa. Atrás se instaló un coro pequeño, de 4 o 5 personas, con unas voces. O sea, el hombre que tenía el bajo, las ventanas, tucu, 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 con una música. Cuando se cantó el Kyrie eleison, el Señor ten piedad de nosotros, en griego, fue impresionante. Porque además la capilla se llenó de incienso. Y nosotros que venimos de la tradición protestante, como somos bien quitaditos de bulla con respecto a la simbólica, a los olores, ¿cierto? Porque esa es la idea del incienso, ¿no? El incienso, la idea es que te transporta, ¿no? Por eso las capillas grandes, católicas u ortodoxas, tienen tanto dibujo, tanto, no es tanto por idolatría, sino porque cuando tú entras a ese lugar, la idea es que tengas una experiencia total, que tu nariz tenga, yo tengo una gran nariz, que tu nariz tenga una experiencia, que tus ojos tengan una experiencia, que tus oídos tengan una experiencia, que si tomas la Eucaristía, que tengas una experiencia saborífica también, etcétera. O sea, la idea es que la experiencia sea completa, ¿no? Completamente sensorial. Fue impresionante, porque además estaba saliendo el sol detrás de la cordillera. Esa capilla llena de incienso, con un olor increíble, pero maravilloso. Yo recuerdo que estuve como una especie de éxtasis, ¿no? Recuerdo que fue como un sueño y recuerdo que lo único que veía eran rayos de sol entrando, ¿no? Con mucho incienso, por lo tanto es como cuando el sol entra y hay humo, ¿no? Se ven como los rayos claritos, se podía oler el olor del incienso y ese coro, ¿no? Porque además los ortodoxos ocupan una forma de cantar que se llama, no estoy completamente seguro si se llama así, pero alguna vez lo escuché, que se llama isón, ¿no? Y el isón, cuando ustedes escuchen, yo les voy a recomendar una cantante ortodoxa que se llama Divna, como divina, pero sin la I. Divna Yuljuvetich, algo así, ¿no? Es impresionante. O sea, es impresionante, escúchenla. Bueno, y los ortodoxos tienen una cuestión que se llama el isón. Y el isón es como lo que les pasa a las gaitas, ¿no? Cuando usted escucha tocar una gaita, siempre hay una nota base. Y ahí se crea lo demás, ¿no? Y sobre esa nota base se crean los demás sonidos. Y los ortodoxos tienen eso, ¿no? Esa nota base es hipnótica, es maravillosa, ¿no? Entonces imagínense el bajo haciendo y sobre esa base cantan los demás. Como dice la Jo, no tienen instrumentos, solo voces. Fue una de las experiencias religiosas, creo que, más allá de Enrique Iglesias, ¿no? Una de las experiencias religiosas más potentes que he tenido. Entonces, cuando aquí, en el versículo número 8 se habla de las arpas y la copa de oro llenas de incienso. Ella es, muchas gracias Juan Esteban Cáceres, Divna Uljuboyevich, no tengo idea si lo dije bien. Uljuboyevich, eso es, búsquenla en YouTube, es impresionante cómo canta ella. O sea, si a usted le gusta Enya, Divna es mejor. No sé si es mejor realmente, pero es una música. Y ella canta con un grupo y cantan ella canta música ortodoxa. Busquen unos conciertos que tiene, son impresionantes. Mi querido Carl, ¿cómo estás, Carl Mijael? En celebraciones de matriz africana en Brasil también utilizan incienso o algo similar donde ocurren trances. Bien interesante. Tuve la oportunidad de presenciar uno una vez. ¿Solo lo presenciaste o lo viviste, hermano? ¿Ah? Entonces, fíjense, a nosotros nos falta eso, ¿ah? Miren, Jonathan González hizo al tiro la pega, súper bien. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Perdón, quiero ver la hora porque no me quiero pasar. Y ya me pasé.
Ya, lo vamos a dejar hasta aquí. Mañana continuamos, vamos a retomar desde el versículo 8 de todas formas en adelante para continuar nuestro estudio de Apocalipsis. Está interesante, ¿no? Yo disfruto tanto esto, así que y me encanta transmitir eso también para ustedes. Bueno, llegamos hasta acá, entonces continuamos si Dios quiere mañana a la misma hora, a las 9 de la mañana. Recuerde que si usted quiere y siente que esta clase le ha servido, puede compartirla, tiene toda la autorización del mundo para que otras personas igual puedan seguir junto a nosotros estudiando el libro de Apocalipsis o de Revelación, ¿cierto? Ya, y eso nomás, po. Comentarios extras, memes y todo lo demás en nuestro grupo de WhatsApp. Vamos a hablar de eso, Antonia, mañana. Hazme acordar también, porque justamente quería hablar de esto. Gracias a todos, porque ya a ustedes les mandé un video ayer, los que están en el grupo de WhatsApp, del nuevo vehículo que viene en camino hacia esa tremenda, el Hércules, ¿no? ¿Cómo no voy a poder juntar $1.000.000 o $500.000 para comprarme un digno romano móvil? Why not? Si Cash puede, ¿por qué yo no? Ya, les mando un abrazo, bendiciones para cada uno de ustedes y nos encontramos mañana en nuestro estudio matinal de Apocalipsis. Que tengan un lindo día lunes. Shalom.